Ahora, para cepillar el canto, como decimos, lo vamos a sujetar preferiblemente en el tornillo de banco, ¿vale? Porque una superficie tan estrecha en vilo no se puede sujetar porque se cae, lógicamente. Se pueden buscar maneras, por supuesto, como todo, hay mil caminos. Podríamos poner aquí una cárcel de madera, un sargento de estos que tienen las mordazas de madera, lo sujetamos aquí y hacemos de tope para que no se mueva, pero bueno, no voy a enumerar las soluciones que hay alternativas, cada uno que lo haga como le guste. Yo busco la mejor solución que yo veo, entonces para mí es en el tornillo de banco, porque aquí no se mueve y tampoco se flexiona, ¿vale? Bien sujeto. Respecto a lo que decíamos al principio del cepillado, que la pieza no se tiene que apretar con tornillos, eso es en el sentido longitudinal o en la anchura, que sí se puede producir algo de flexión. En la superficie tan estrecha como es esta, el apriete no va a deformar absolutamente nada, entonces sí se puede hacer. Y de esta manera está la pieza firme. Para preparar el canto, como es una superficie mucho más estrecha, lógicamente, es preferible usar cepillos con una cuchilla más estrecha, ¿vale? Es lo ideal. Entonces voy a usar dos de 55. El mismo de desbaste que hemos usado antes, primero para eso, para limpiar la superficie y confirmar la dirección de cepillado. Yo he mirado la dirección de cepillado y, por ejemplo, ahora mismo está al revés la pieza. La dirección de cepillado sería así, para yo tenerla hacia mí para tirar del cepillo, ¿vale? Y luego, para el cepillado final, usaré otro del mismo tamaño, pero ajustado a un cepillado más delicado. Es igual. Aquí lo que vamos a ver nuevo es otras técnicas de cepillado, ¿vale? Porque ahora para preparar esta superficie ya no lo hacemos, digamos, de una forma libre, sino que el cepillado de este canto de referencia está dictaminado por la cara de referencia que hemos preparado. Entonces comprobaremos la planitud igual con la regla, pero ya el plano lo comprobaremos con la escuadra, que es la herramienta propia para este trabajo, para este tipo de tarea de inspección, ¿vale? Entonces, de entrada, lo que hacemos es limpiar la superficie porque está en bruto del almacén. Al principio, solo corta las fibras superficiales, pero ante todo compruebo con estas pasadas que son de desbaste y es algo potente que no me he equivocado al leer la dirección de las fibras. Entonces veo que es en esta dirección correcta, que no se rompe, ¿vale? Por lo tanto, ahora ya sí puedo apuntar esta dirección de cepillado que estoy haciendo en el canto en la cara de referencia. ¿Cómo lo señalo? Bueno, muy sencillo, simulando exactamente la posición de las fibras. Cerca de la otra marca que hemos hecho, para que se quede todo concentrado y de un vistazo no tengamos que estar volviéndonos locos mirando, hago así, dos líneas, simplemente, de esa manera, ¿vale? Entonces esto quiere decir que estoy pasando el cepillo en esta dirección, que las fibras, ese dibujo de las fibras está así, pero están en el canto, estoy dibujando en la cara la dirección del canto, entonces por eso hay dos señales, una señal es para saber cómo está el canto cepillado y la otra señal, la línea, es para saber cómo está cepillada la cara,
¿vale? Por eso dos señales diferentes. Eso es lo que quiere decir. Y entonces ya con esto apuntado, ya automáticamente vamos a saber cómo se cepillan el resto de caras. El otro canto, pues con darle la vuelta, este otro canto, ya lo estamos viendo aquí, va hacia allá, en el sentido contrario. La otra cara, si esta cara iba hacia allá, como está dibujado, esta cara de aquí abajo va hacia allá, en el sentido contrario, pero dándole la vuelta así, así. Si lo hacemos así, no. Si lo hacemos así, esta cara sigue yendo hacia allá y ahora esta va hacia acá, ¿vale? Siempre al contrario de la señal. Ya están apuntadas las marcas, que es lo principal para no perdernos. Y ahora seguimos con el cepillado. Primero, como decimos, el desbaste. Vamos a ir viendo cómo todavía está fracciones en porciones de la superficie en bruto. Entonces tenemos que seguir dándole hasta que quede completamente limpio. Ahora, para cepillar el canto, el agarre del cepillo es el mismo, la mano derecha siempre con presión delante del filo de la cuchilla, ¿vale? Esto es como si fuera un mango del cepillo. Esta se agarra firme, pero sin hacer excesiva fuerza. La fuerza es tirando, intentar tirando del cuerpo, del codo un poco. Y la mano izquierda igual, lo que ayuda es a que el cepillo no se nos caiga, no se nos tuerza, ¿vale? Un poquito ayuda a tirar, pero mínimamente. No hagamos fuerza con la mano izquierda, porque si no el cepillo pues va a estropear el cepillado. Los codos intentar llevarlos pegados del cuerpo en la medida de lo posible. La cara enfrente a la cuchilla, no cepillamos separados, así, sino que estamos encima, la vista centrada en la cuchilla y ahí tiramos. A la que tiro del cuerpo también voy moviendo las piernas. No hago las piernas, no las junto, sino que las cruzo. Vamos a verlo desde otro ángulo para que quede más claro. Me he colocado en este otro tornillo de banco que no es tan cómodo, pero para mostrar pues nos viene bien. Lo que decía, el agarre del cepillo, los codos pegados, la orientación hacia la pieza de trabajo es unos 45 grados, los pies van como una L, la mano derecha como siempre, ¿vale? La cara intentar tenerla centrada en el cepillo y a una distancia entre 400 y 500 milímetros respecto del cepillo. No así lejos ni tampoco encima del cepillo, ¿vale? Algo cómodo. Y luego al tirar del cuerpo debemos sentir la viruta. Y cuando nos desplacemos, para no separar los brazos del cuerpo, que es donde tenemos la potencia, lo que hacemos es mover las piernas. Me quiero atrapar el tornillo y las vamos cruzando. Voy a llevar la pieza un poquito porque este tornillo para cepillar piezas largas no es lo adecuado. El otro es mejor, pero bueno, para mostrarlo. Entonces, una vez que hemos dado varias pasadas con el cepillo de desbaste, ya podemos ir comprobando con la escuadra. Entonces, vamos a ir cómo usar la escuadra, que esto es muy importante, porque he visto por ahí algún maestro de estos de urgencias que la cogen de cualquier manera. Te la cogen aquí así o, bueno, da igual.
El caso que nos interesa a nosotros. La escuadra se coge, tiene un brazo que es más largo y el otro brazo que representa el cuerpo. Entonces se coge del cuerpo y se apoya bien sobre la superficie de referencia, que para eso la hemos creado. Si ahora vamos y usamos la superficie que está en bruto, pues esto no sirve absolutamente para nada, es obvio. Entonces se apoya esto bien y se sujeta del centro, no de arriba ni de abajo, porque esto puede causar distorsiones. Ahí apoyamos y la bajamos. Mientras miramos el paso de la luz, entonces con un lápiz vamos a ir marcando el paso de luz, ¿vale? Por donde está mal. Entonces lo que buscamos es que estas dos superficies estén perfectamente a 90 grados, un cuadrado perfecto, para que se puedan hacer los marcajes. Si esta superficie deja entrar luz sobre el brazo de la escuadra, pues quiere decir que la parte más alta tenemos que rebajarla. Entonces yo en este punto, ahora lo mostraré de cerca, pero ahora estoy viendo que este punto de aquí, esta esquina de aquí, es más alta. Entonces lo que hago es una marca, una línea hacia ese lado que quiero cortar. Entonces vamos a ir comprobando en una pieza de cierta longitud cada 150 milímetros. No hace falta ir comprobando cada 10 milímetros, sino 150 es de sobra. Y vamos haciendo una marca donde queramos cortar la madera. Esta está desviada hacia allá principalmente. Ahí, ahí y ya en el final. Ahí. Se ha quedado esta pieza desviada más alta de este lado, ¿vale? Entonces ahora lo que hacemos es rayar la superficie, el canto. Para ver dónde corta el cepillo. Como todavía tiene trozos, tiene porciones que está en bruto, todavía podemos usar un poquito el de desbaste hasta que quede un poco más limpio. Pero ya podemos ir arreglando esa escuadrilla que llamamos. Entonces aquí es especialmente relevante la curva en el filo de nuestras cuchillas de cepillos para escuadrar realmente sin ninguna guía, porque aquí estamos pasando el cepillo con nuestra habilidad, con nuestra memoria muscular, con nuestras manos. Aquí no hay más control que como pasemos el cepillo. Si nosotros hacemos mal la presión en el cepillo, lo llevamos mal, pues se va a distorsionar. Es distinto cuando tienes un cepillo que va guiado, que lleva una guía, va apoyado, que entonces pasas el cepillo y con suerte quedará la superficie como marca esa guía, pero yo de eso no me fío, porque depende más de la presión que hacemos, del control que tenemos del cepillo, que de esa guía, y como esté graduada la cuchilla. Entonces son prácticas que a mí no me convencen, pero bueno, el caso es que para cepillarlo de verdad, sin ninguna guía, es imprescindible tener una curvatura en el filo. ¿Para qué? Para lo que ya hemos dicho antes, poder controlar dónde cortar más madera, dónde sacar la viruta más espesa de esta anchura, de esta sección. Entonces yo puedo ahora mover el cepillo hacia un lado, hacia otro y cortar más cantidad de madera en un punto que en el otro. Entonces si he marcado que en este lado tengo la superficie descuadrada, más subida, pues ahora lo único que tengo que hacer es centrar el cepillo en esta esquina. Al observar que la herramienta es muchísimo más ancha, más del doble que la superficie que estamos cepillando, pues esto es muy fácil desequilibrarse y que el cepillo se tambalee. Eso es lo difícil. Entonces yo recomiendo
o lo que yo hago es tener un agarre especial para esta circunstancia. La mano derecha la voy a retrasar un poquito, lo voy a coger un poquito más hacia la punta del cepillo, y la mano izquierda voy a sujetar con el dedo pulgar delante de la cuchilla, y estos dedos van a ir por debajo del cepillo, con la base del cepillo, con las uñas apoyando en la superficie de referencia. Entonces esto me va a ayudar, no es que vaya a escuadrar automáticamente la madera, pero lo que me va a ayudar es a que el cepillo vaya pegado de esta superficie, que es lo importante, que el cepillo no se despele. Ese es el problema principal y la dificultad de cepillar cantos así a mano libre, a mano alzada, ¿no? ¿Vale? Entonces ese es el agarre, lo llevamos aquí. Nos centramos en el punto más alto y ahí tiramos. Entonces, ese rayado del lápiz que hemos hecho antes nos permite ver el cepillado que hemos hecho y ver por dónde ha ido el corte de la cuchilla también. Ahí vemos, por ejemplo, que a lo mejor me he ido un poquito hacia allá con el cepillo, pero luego ya he ido bien, me he venido hacia acá y eso no lo ha cortado el cepillo. Todo ese lado que nos hacía falta. Ahí, por ejemplo, este punto debe estar más bajo y no ha llegado a cortarlo bien. Ahí no se ha borrado la marca que he hecho al comprobar con la escuadra, porque está más bajo. Aquí en esta sección está ahondado y la superficie no se ha cortado. Lo he seguido y aquí igual, ha cortado menos. Ahora vamos a volver a inspeccionar la superficie y marcar con el lápiz el rotulador. Una manera de poder hacerlo con una sola mano es como tengo agarrado las herramientas. Con los dedos sujeto la escuadra y con el rotulador lo cojo como si fuera un puñal. Y a continuación cojo la escuadra. De esta manera. Entonces podemos hacer esto. Comprobamos, apoyamos bien la escuadra, bajamos y ahí se ve perfectamente que a la izquierda está descuadrado. Así que levanto y con la misma mano, pum, hago la marca. Y ya sé que esa marca me indica por dónde tengo que pasar el cepillo. Muy importante es el uso de la escuadra, como decimos. Debe estar bien apoyada en el centro, bien apoyada en el centro, pero también perfectamente vertical. Lo que no debemos hacer es torcerla así, para comprobar, porque esto crea falsas lecturas. Debe llevarse ahí, completamente recta hacia abajo, ¿vale? Seguimos la inspección, ahí damos un salto. Ahí comprobamos, igual, todavía tiene mucha desviación. Ahí se ve igual, ahí apenas lo ha tocado, pues igual, ahí está la marca de antes. Igual, y esto estará igual porque apenas se ha tocado. Ahí ha variado un poco. Entonces, ante esa situación, en lugar de repetir, irme ahí, lo que voy a hacer es una raya toda entera, que significa que tengo que pasar el cepillo por el centro para cortar todo a la vez y que no se vaya hacia un lado o hacia el otro.
después de dar esas pasadas con el cepillo de desbaste y más o menos nivelar la superficie y limpiarla, ya cambiamos a otro cepillo con un ajuste más fino y terminamos de arreglar el canto. Igual, ese agarre que buscamos ahí, en este paso ya debemos ir midiendo también la planitud. Ya debemos ir con la regla, ir comprobando. Ahí estaría bien. Sin embargo, aquí tenemos un desfase. Desde este punto, aquí el cepillo nos cojea, ¿vale? Por lo tanto, me centro más en esta parte para arreglar ese desnivel tan grande. Si es poco, nada, seguimos igual de principio a fin y localizando el cepillo según haga falta, comprobando con la escuadra nuevamente, miramos, marcamos, miramos, marcamos y ahí. Y este, por ejemplo, está bien, entonces una línea entera. Esa línea entera significa, como decíamos, que no queremos cambiar nada. Entonces la hacemos entera en toda la superficie, porque si al pasar el cepillo por encima de ese punto que no queremos cambiar nada, vemos que ha quedado resto de esa pintura, es decir, que el cepillo al pasar por ahí no ha borrado toda la línea, pues significa que se nos ha desviado, porque de un lado no lo ha cortado. Y eso debemos vigilarlo porque puede haber cambiado la escuadrilla que estaba bien. Entonces ahí nos ceñimos a un lado y trabajamos. Al final, como no queremos cambiar nada, de ese lado me desplazo ahí al centro y ver que la línea se borra. El pulgar no consiste en que esté en el centro del cepillo, sino debe estar en el centro de la superficie. Si el cepillo lo movemos, el pulgar lo moveremos en la anchura del cepillo para que recaiga sobre el centro de la superficie. Porque si ponemos el pulgar en el centro del cepillo y luego lo desplazamos, estamos distorsionando la presión que debemos hacer en la superficie al cepillar. Entonces, ahora aquí tengo que mover el cepillo hacia este lado que he marcado con la escuadra, pero el pulgar lo desplazo para que recaiga sobre el centro de la superficie. Ahí me tengo que mover al centro, luego otra vez hacia ese lado y luego otra vez al centro.
De esa manera podemos ver el recorrido que ha hecho el cepillo. Aquí, por ejemplo, parece que hemos fallado, seguramente que porque he distorsionado la presión, entonces esto me ha quedado mal, pero ahí quedan las huellas de la pintura, ahí, hasta el final. Ahora volveríamos a comprobar con la escuadra. Ahí lo hemos arreglado. Ahí sigue estando porque no lo hemos tocado. Ahí lo hemos arreglado. Hay un pelín. Y ahora ahí. Rayó la superficie para ver por dónde va cortando el cepillo. Eso es. Cuando el contrahierro funciona bien, la viruta sale recta, no sale enrollada. Eso es una prueba a la hora de fiarse de todos esos pur workers virales de fama y otros méritos. Apoyamos bien la escuadra y ahí bajamos. Ahí se puede ver cómo está perfecto, porque deja pasar o no deja pasar prácticamente un hilo de luz, pero completamente paralelo a la escuadra. Y la escuadra bien colocada, no inclinarla. Ahí, bien apoyada. Ahí. Después de arreglar la escuadrilla, que le decimos al estado de mantener la superficie de referencia inicial, que es la cara, con el canto a 90 grados, entonces podemos decir que está a escuadra, porque reúne la condición de formar un ángulo de 90 grados entre las dos superficies. Con esto, con este paso y esta técnica que hemos visto, tomando ventaja de esa curvatura en el filo, conseguimos dos cosas. Una, obviamente, es la escuadrilla que decimos, y la segunda es nivelar esta superficie al mismo tiempo, porque ya queda nivelada respecto de la referencia que tomamos. La dejamos ya automáticamente nivelada, porque es una línea continua. Y luego, a su vez, tampoco nos tenemos que preocupar de que la superficie esté plana a lo ancho, porque como la cuchilla cubre toda esa anchura de una sola pasada, en un solo corte cubrimos toda esa anchura, y al ser curva, pues automáticamente vamos a saber que tenemos aquí la superficie plana. En ningún caso puede quedar convexo si estamos pasando un perfil curvo sobre la superficie, a no ser que hagamos mal la presión y, claro, la cuchilla no corte, como hemos visto correctamente, toda la anchura a la vez y centrada. Claro, si la presión que hacemos es mal, está desvirtuada, pues claro, quedará
convexa, pero porque estamos usando mal el cepillo, no por las condiciones que definen a la técnica. Entonces ya tenemos ese paso dado. Voy a insistir en explicar esta técnica que vemos para escuadrar los cantos. Bien, y esto al mismo tiempo nos sirve para demostrar la efectividad de tener el filo curvo en una cuchilla frente a mantener uno recto, que para la preparación de la madera no sirve absolutamente para nada, excepto para el postureo, por supuesto, de todos estos maestrillos de foro, de la madera y de YouTube y bueno, de otros sitios. Pero bueno, para ellos que no necesitan estas técnicas, es que es así de simple. Entonces, si nosotros partimos de aquí, esto es mirar el kana de frente, ¿vale? Estamos haciendo una simulación de que estamos mirando el kana, está puesto así, por lo tanto, lo que asoma por la base es ese filo curvo, ¿vale? Con este filo curvo, si nosotros cogemos la pieza, aquí la he dividido en 3 partes, esto es como si fuera nuestra tabla y esto es el canto. Es como si estuviéramos mirando por la testa. Esta es la testa y esto de aquí arriba es el canto. Creo que se entiende perfectamente, no es tan difícil. Bueno, entonces, si pasamos el cepillo por el centro y dividimos esa pieza en 3, lo que tenemos es una viruta de esta manera, dividida. En el centro va a quedar un grosor más o menos igual y hacia los lados va decreciendo esa viruta, creando como una viruta triangular, vista en sección, ¿vale? Este es el principio para entender la efectividad de un filo curvo. Ahí como está puesto el filo de la cuchilla, la viruta decrece hacia los lados, se va afinando, no es una viruta del mismo espesor en toda su anchura. Y esta es la pieza de trabajo vista desde la testa, hay que entenderlo. Vale, entonces ahora pasamos aquí. Tenemos 2 cepillos, da igual que sean occidentales, japoneses, de madera o de titanio de Plutón. Aquí tenemos el caso con una cuchilla curva y aquí con una cuchilla recta, con el filo recto. Si pasamos ese cepillo en una superficie, en un canto, ¿vale? Estamos hablando de cantos porque es donde nos ocupa el tema. En un canto que esté recto, o sea, que no tenga irregularidades, lo que se va a producir es una viruta homogénea decreciendo hacia los lados, hacia las esquinas, como hemos visto aquí, como una media luna, podríamos decir. Y la superficie del canto no se ve alterada en su escuadría, en esos 90 grados respecto de la cara de referencia, de las caras. Lo voy a apuntar aquí, estos son 90 grados, ¿vale? Entonces no se ve alterada, se queda igual, perfecta y nada más. Si tomamos un cepillo con el filo recto y hacemos la misma operación en una pieza que reúna esas condiciones, que esté perfectamente escuadrada ya, y pasamos ese filo, si somos capaces de mantener una presión y un equilibrio en el apoyo del cepillo perfecto, que seamos capaces humanamente, sin ningún tipo de guía, lógicamente, como hemos estado viendo el uso del cepillo a mano alzada,
libre. Si somos capaces de mantener eso muscularmente, vamos a conseguir una viruta completamente igual en todo su espesor y homogénea. Y la superficie no se vería alterada. Pero esto es casi un milagro, porque si realmente nos paramos a pensar y hacemos la prueba real físicamente, aunque luego no nos sirva para demostrarlo en internet y presumir de nuestras habilidades, vamos a comprobar que es imposible, que esto cuando lo hacemos se desvirtúa la superficie. ¿Por qué? Sencillamente por eso, porque no somos capaces de mantener ese equilibrio y esa presión. Hay que tener mucha práctica y mucho control. Entonces, teóricamente se quedaría igual, pero por eso pongo una interrogación, porque habría que hacer un esfuerzo humano que es casi como una máquina. Pero bueno, hasta cierto punto lo voy a dar por válido, ser capaces de eso. Mucho más difícil, pero bueno, nos quedaríamos que en esos dos casos se mantiene igual. Pero ahora vamos a ver qué pasa si movemos el cepillo a un lado o a otro porque queremos corregir la superficie que ahora no está bien. Es decir, lo normal es que si vas a cepillar el canto es para corregir esa escuadría, para dejar las superficies de referencia a 90 grados. Si movemos nuestro cepillo con el filo curvo hacia un lado o hacia el otro, lo que vamos a conseguir es eso, una viruta de sección triangular, es decir, que en una esquina es más fina esa viruta, es decir, el cepillo y la cuchilla obviamente corta menos según se va perdiendo la curva del filo, y hacia el centro de la cuchilla corta más. Por lo tanto, si el cepillo lo centramos en un borde del canto, pues vamos a poder cortar sin problema y sin duda, lógicamente controlando bien el cepillo. Es repetitivo, es decir, lo mismo, controlando el cepillo, la presión, el agarre, todo. Pero bueno, una vez que se domina eso, la técnica aplicada funciona así, que conseguimos controlar el corte, moviéndolo hacia un lado o hacia el otro. Vamos a sacar ese tipo de viruta. Entonces esto vamos a conseguir que quede de esta forma, que cortemos de una forma inclinada, ¿vale? El efecto sería este corte inclinado, pero homogéneo, porque va decreciendo. Si esto mismo lo hacemos con una cuchilla recta, con el filo recto, con suerte, teóricamente, hipotéticamente, podríamos conseguir una viruta igual, del mismo espesor, toda ella, si somos unas máquinas controlando la fuerza muscular y el equilibrio, porque todo este vacío del cepillo en el aire, pues bueno, habría que ver cómo se controla eso de bien, pero bueno. Entonces lo que obtendríamos es una superficie, un canto con un escalón, como si fuera un rebaje. Eso es así, porque es el perfil que va a cortar. Entonces cortaríamos de esa manera. Ahora de esto, para escuadrarlo, para compensar el corte, en el caso del cepillo con la cuchilla curva, simplemente nos moveríamos al punto más alto y con la mayor profundidad de corte en la cuchilla curva, pues cepillaríamos y obtendríamos un corte a nuestro gusto, corrigiendo la cantidad de desviación en la superficie, ¿vale? Entonces se crean, digamos, pequeñas ondulaciones que cuando se pasa el cepillo todo entero por el centro, pues todas esas ondulaciones posibles desaparecen y queda una superficie plana y homogénea. Si utilizamos el cepillo de filo recto para cortar esa desviación, que es un escalón, lo que va a pasar
para empezar, es que va a cojear. Entonces lo que va a hacer el cepillo al apoyarse es inclinarse así, al hacer fuerza no se va a mantener en el aire sobre el punto más elevado, sino que se va a traquetear. Es imposible mantenerlo en el aire sobre un punto fijo, es humanamente, es obvio, es automático que, vamos, no hay que ser muy listo para entenderlo, pero bueno, habrá quien lo vea como magia negra, eso es así. Entonces, al inclinarse el cepillo, lo que va a cortar es una punta y no va a arreglar la desviación. Aparte de que, por otro lado, el lado de la cuchilla que no corta va a apoyar en la madera y va a impedir que corte. Entonces, con el filo recto, al quedar escalones, es totalmente imposible tener un control sobre el corte de la viruta. Es así de simple en resumen. Sin embargo, el cepillo con filo curvo, aunque se apoyara inclinado, que es lo suyo, que se apoye, se tiene que apoyar completamente en la superficie y va a estar inclinado en una superficie desviada, pero al moverlo a nuestra ventaja, vamos a controlar dónde corta más. Entonces, al moverlo, aunque esté inclinado, poniendo el filo en el punto más alto, va a cortar con más profundidad en ese punto y va a ir arreglando esa escuadrilla. Es básicamente esa la explicación de por qué se afila con curva el filo en los cepillos. Entonces esa curva es ni más ni menos que para controlar la cantidad de corte que hacemos en la madera. No es por otra razón, no es para dejar marcas, escalones y eso, sino es para controlar cuánta cantidad queremos cortar. Entonces hacemos esa curva en el filo con más radio o más suave para controlar ese corte, y dependiendo igual de la anchura de la cuchilla, pues se utiliza para un tipo de cepillado o para otro, pero que nosotros lo modificamos a nuestra necesidad, no tiene nada más. Entonces, bueno, entendiendo eso, la técnica que hemos aplicado es de esta forma. Ahora, esto es el canto, estas figuras de aquí, este dibujo de aquí abajo, es el canto visto desde arriba, como lo estábamos cepillando. Las marcas rojas son las marcas que hacemos para saber dónde está la desviación, o si no tiene desviación, hacemos una entera para que se borre entera y ver que no hemos cortado más de un lado que de otro. Y aquí el filo, o sea, esta media luna, este dibujo azul, representa la cuchilla curva, por donde el recorrido que realiza el cepillo. Entonces, si nosotros partimos de esta situación, está desviado por aquí, está desviado por aquí, por aquí, por aquí, y aquí, por ejemplo, he hecho dos marcas, que esto quiere decir que ese punto está más desviado que el resto, porque cuando miramos con la escuadra, pues vamos a ver si entra más luz o menos. Todos los puntos no van a estar desviados a la misma altura. Entonces, si vemos que un punto está mucho más desviado que el resto, podemos hacer dos marcas en lugar de una para tener claro que ese punto pues habrá que pasar más de una vez. Entonces, según esto, lo que hacemos es este recorrido. Empezamos por aquí, bajaríamos ahí, volveríamos a subir. Hacemos esa forma, según las marcas que hemos hecho. Entonces vamos moviendo, pero el filo recto. De esta situación, si lo hemos hecho bien, esta pasada, este recorrido, obtendríamos esta situación. Es decir, habríamos corregido teóricamente, ¿vale? Es un ejemplo, no es totalmente científico. Habríamos corregido estas marcas que solo haría falta una pasada, entonces lo tendríamos todo esto igual, y esta, que es un punto más alto, estaría desviada. Por lo tanto, la siguiente pasada que daríamos sería todo por el centro, cubriendo el centro, y al final nos desviamos. Es simplemente para explicar cómo movemos el cepillo para corregir esa
esa escuadría, esas desviaciones en la superficie. Esto hay que hacerlo en pasadas, hay que recorrer toda la superficie para conseguir que se vaya igualando y que vaya uniforme en todos los puntos. Si estas marcas, estos puntos que son desviaciones, los intentamos cortar individualmente en cada punto, aquí corto aquí, luego me voy aquí y voy dando saltos con el cepillo, pues no se va a corregir. ¿Por qué? Porque lo que va a registrar la base del cepillo son las desviaciones que no hemos tocado en otros puntos, que no hemos cepillado. Entonces estamos desvirtuando la superficie y el cepillo no arregla el problema. Entonces las pasadas hay que darlas enteras y lo que hacemos es mover el cepillo para corregir lo que necesitemos. Esa es mi explicación para el cepillado de cantos, para dejarlos a 90 grados y obtener una superficie de referencia, ¿vale? Ese es el primer paso. Primero desbaste, limpieza y luego la escuadría con un cepillo más fino aplicamos esta técnica. Bien, pero ahora lo que nos falta es que la superficie esté plana a lo largo. Lo que hacemos es marcar 2 puntos al principio, al final, bueno, según se mire, de unos 10 o 12 milímetros, y vamos a hacer igual que antes, esas pasadas interrumpidas, cepillado interrumpido. Vamos a marcar ahí, lo dibujamos. Y ahora, como decimos, no queremos cambiar nada, el centro de la cuchilla en el centro de la superficie y ya está. Lo que vamos a hacer es poner el filo, como antes, por detrás de la marca y levantar el cepillo antes de cortar el final, porque queremos dejar esos puntos más altos. Ahí, con control, despacio. Y al final, despacio, levantamos. Eso es. Entonces, al observar que todo el rayado que hemos hecho con el lápiz se borra, pues es que no hemos cortado por un lado más que por otro, entonces debería estar bien. Vamos a dar otra pasada. Y al final levantamos. Esta viruta que estoy sacando ahora significa que el contrahierro no está actuando del todo perfecto porque se está enrollando. El contrahierro, cuando trabaja en su posición correcta y lo más fino posible, la viruta va a salir como una tira recta hacia atrás. Pero bueno, como la superficie no da problemas, está la fibra bastante homogénea y recta, no da problemas, pues tampoco me voy a preocupar más por el contrahierro de ajustarlo más fino, porque no me da problemas. Si se me estuviera rompiendo en algún punto, entonces sí que acercaría un poquito el contrahierro al filo. Entonces, de esa manera, vemos ahí que hemos borrado las líneas. Si comprobamos la planitud en su longitud, vemos que no está bien, porque pivota en otro lado que no son los extremos. Por ahí un poquito
pero no está bien. Entonces ahora hacemos esa técnica. Ahora sí, el cepillo está centrado y la presión en el centro. El filo lo ponemos ahí, a continuación de nuestra marca de 10-12 milímetros. Y al final levantamos. Vamos a dar otra pasada. Comprobamos. Todavía pivota, entonces tenemos que dar alguna pasada más. El hecho de que las marcas de pintura de lápiz rojo desaparezcan significa que hemos centrado bien la cuchilla, porque hemos cortado completamente. Por eso la costumbre de rayar las superficies al cepillar es muy interesante, porque vemos realmente el progreso que vamos haciendo. Ahí. Vamos a dar otra. Ahí. Y comprobamos. Todavía. Y de ahí, bien. Ahí ya vemos que está bien. Entonces digamos que la panza la tenemos localizada aquí. Esta zona de aquí está bien. Entonces vamos a dar. Ahí, un par de veces. Como sabemos que el final lo tenemos bien, no hace falta llegar hasta el otro punto, sino que simplemente trabajando esta zona y levantando el cepillo. ¿Se resiste? Pues nada, insistimos. Ahora sí. 3. Ahí un poquito. Pues vamos a darle una última pasada. Para asegurarnos de que está bien. Ahí. Así. Que pivota en los extremos. Ahora sí. Ahora hemos creado esa concavidad a propósito, para dejar los extremos más altos y conseguir nuestra planitud.
Ahora, en último lugar, vamos a dar una o dos pasadas para eliminar esos escalones que creamos, que lógicamente no se quedan así. Ahí está. Suficiente. Comprobamos ahora con la regla, igual, haciéndola pivotar. Entonces, si pivota ahí, en los extremos de la regla, ahí, y ahí, entonces, en varios puntos, ahí pivota. Entonces, ahora la tenemos la superficie ligeramente cóncava y tenemos aquí dos escalones, que eso sí los hemos creado a posta, entonces eso no es correcto, eso hay que arreglarlo. Incluso si queremos, como decía antes, podemos utilizar la galga de 5 centésimas y aquí casi no entra. 5 centésimas y está tocando la regla, entonces el espacio es incluso menos de 5 centésimas de milímetro en más de medio metro, por lo tanto esa concavidad es completamente despreciable. Pero bueno, es que como veo tantas tonterías por internet, especialmente en los foros, en las redes sociales y todo eso, pues cuando me pongo delante de una cámara a explicar esto para desconocidos, al fin y al cabo, pues me siento como que estoy hablando de agujeros negros o algo así, porque es que este tipo de explicaciones no se ven habitualmente en internet. Entonces, pues bueno, estoy seguro que mucha gente con muchísima experiencia y muy expertos no entenderán nada de lo que estoy diciendo, porque como lo que hacen es máquina y lijadora, pues este tipo de trabajo no lo hacen, entonces no lo entienden. Bien, por último, el trabajo no está terminado hasta que dejamos esta superficie uniforme, sin esos escalones. Entonces ahora simplemente podemos podríamos usar el mismo cepillo, este tamaño para esta pieza yo lo veo adecuado, se puede controlar. Pero bueno, si queremos, usamos el cepillo más grande. Voy a quitarle un pelín de cuchilla para dejarlo más uniforme. En esta última pasada, como ya se le ha acabado, pues igual la viruta será un poquito más fina, si es posible, de la que hemos estado trabajando. Ahí está. Entonces, si tocamos los extremos, vamos a sentir con los dedos que ese escalón, ¿vale?, desaparece y la superficie está completamente uniforme. Dependiendo, lógicamente, de las pasadas que hemos dado y de lo cóncavo que hemos dejado esto, pues ahora tendremos que dar una, como es mi caso, que ya me ha quedado bien, me ha quedado limpio y homogéneo, o tendremos que dar alguna pasada más, siempre sin perder, lógicamente, la planitud, porque si ahora en este paso damos eso, 2 o 3 pasadas y otra vez nos queda converso, pues estamos yendo para atrás, como los cangrejitos. Así que controlando siempre los pasos que damos, no es una ciencia arbitraria ni aleatoria, es seguir una instrucción, ¿vale? Y por otro lado, no perder la escuadrilla, porque a lo mejor ahora de estar cepillando esto así, que en teoría no se debería cambiar nada, porque el cepillo debe ir en el centro y no cambiar nada, como hemos explicado, que la viruta sea, pues eso,
homogénea, pues no habría nada cambiado. Ahí. Y ahí queda recto. Y de esta forma tenemos el canto terminado. Para terminar debemos hacerle las mismas marcas que hemos hecho en la cara de referencia, es decir, las marcas de cepillado. Volvemos a repetir por varias razones. La primera, porque donde esté dibujado es la superficie de referencia, es decir, yo ya siempre me voy a basar mirando estas marcas para tomar esta superficie siempre como la maestra, no hacer nada con esta otra. Entonces eso para empezar, automáticamente viendo dónde he dibujado, ese es mi origen. Y otra razón para saber cómo está cepillada esta superficie, este canto que hemos trabajado, y para saber cómo está cepillada la superficie anterior de referencia, la cara, ¿vale? Entonces hemos ido para allá, pues yo lo que hago es eso, le pongo simplemente una línea pegada a la testa, que salga a la testa, no que se quede aquí en medio, porque eso luego causa confusión, sino que se vaya para allá. Entonces yo tengo que ir a borrar esa línea. Y luego las marcas de fibras. Entonces las marcas de fibras son para saber cómo está cepillada la cara, no la que hemos estado trabajando, sino la compañera. Entonces aquí, como ya sabemos que esta iba hacia allá, el dibujo que tenemos que hacer aquí es como las fibras estuvieran hacia allá, para cepillarlas hacia allá. Por lo tanto, hacemos así. Dos líneas que representan esos tubitos, esas células tumbadas hacia allá. Entonces esto, si es la primera vez que lo escuchas o que lo ves, seguramente que te parezca una tremenda tontería y una pérdida de tiempo. Pero si has intentado hacer algún mueble, por pequeño que sea, y te ha importado mínimamente un buen acabado, pues te habrás dado cuenta de que si no haces marcas y no señalas cómo van todas las superficies, cuando vas a armar el mueble, todos los componentes que tenga, aunque sea una cajita con 4 tablas, pues te vuelves loco y las cosas no te encajan en su sitio.